La tarde del 21 de agosto de 2017 comenzó como cualquier otra en Elmwood, un suburbio tranquilo de Luisiana donde las rutinas rara vez eran interrumpidas. A las 16:05, Lauren Whitmore salió de su casa en dirección a la autopista interestatal 59, conduciendo su Ford Fusion plateado. Según dijo a su esposo, Clark planeaba visitar a su madre en Picayune, Mississippi. Nada parecía fuera de lo común. Llevaba un bolso pequeño, su uniforme de enfermera escolar y una botella de agua casi vacía. Pero esa noche no regresó. Clark, un técnico de mantenimiento en una planta eléctrica local, esperó hasta las 20:30 antes de comenzar a preocuparse. Llamó al celular de Lauren varias veces, pero la llamada iba directamente al buzón. Supuso primero un retraso en el tráfico o una visita extendida, pero cuando contactó a su suegra, se encontró con la primera contradicción. Ella no esperaba a Lauren ese día, ni habían hablado en semanas. Esa llamada cambió todo. A las 21:17, Clark reportó la desaparición a la policía local. La oficial de guardia envió una patrulla a la casa para tomar declaración y revisar si había signos de violencia o huida premeditada. Nada indicaba un conflicto. Las llaves de repuesto seguían en su lugar. La ropa de trabajo de Lauren colgaba del respaldo de una silla y la cena aún no había sido tocada. Sin embargo, la despensa estaba casi vacía y los recibos de electricidad y agua, vencidos desde hacía 2 semanas, descansaban sin pagar sobre la mesa. La policía archivó los detalles y lanzó un boletín de búsqueda. A las 16:22 del mismo día, una cámara de tráfico en la I-59 captó el vehículo de Lauren circulando en dirección norte, más allá del desvío a Covington. Fue la última imagen registrada. No hubo registros de llamadas desde su celular ni actividad bancaria posterior. Tampoco se detectó movimiento alguno en sus redes sociales. A las 6:00 del día siguiente, las autoridades iniciaron una búsqueda oficial. Se desplegaron helicópteros con visión térmica, perros rastreadores y drones en un radio de 20 kilómetros, cubriendo bosques, caminos rurales y antiguas minas de carbón abandonadas en la región. Mientras tanto, Clark contactó a todos los amigos, compañeros de trabajo y vecinos de Lauren. Nadie sabía nada. Su jefe confirmó que no había tomado licencia y que no mencionó ningún problema personal. El teléfono de Lauren seguía sin señal, desconectado desde las 16:24. No se detectaron usos de tarjetas ni rastros en cajeros automáticos. La presión emocional comenzó a notarse. Amber, su hija de 9 años, dejó de dormir bien. Se despertaba sobresaltada al menor sonido, preguntando si su madre había llamado. Clark intentó mantener la rutina escolar de su hija, pero su rostro envejecido en días traicionaba la tensión que crecía. En ese momento, todos pensaban que estaban ante una desaparición más. Lo que nadie imaginaba era que, mientras se repartían carteles con su rostro y se hacían oraciones por su regreso, alguien ya había encontrado, o fingía haber encontrado, el destino final de Lauren Whitmore. 2 días después del inicio oficial de la búsqueda, el jueves 24 de agosto de 2017, alrededor de las 11:40 de la mañana, un grupo de operarios de mantenimiento de líneas eléctricas hizo un hallazgo inesperado mientras inspeccionaban una zona remota cerca del arroyo Hawks Creek, a unos 45 kilómetros al norte de Elmwood. En una hondonada cubierta de maleza, parcialmente oculta por ramas secas y hojas caídas, descubrieron un vehículo calcinado. El modelo, aunque irreconocible a simple vista por el daño causado por el fuego, correspondía a un Ford Fusion. El número de serie del motor, parcialmente visible en el chasis derretido, coincidía con el vehículo registrado a nombre de Lauren Whitmore. Dentro del automóvil se encontraron indicios de restos humanos, dañados por el fuego, que fueron enviados a análisis forense. La intensidad del daño por el incendio impidió la identificación visual directa. Sin embargo, junto a los restos apareció una cartera parcialmente chamuscada
en cuyo interior se hallaba una licencia de conducir a nombre de Lauren. También se encontró un llavero metálico con un dije en forma de cruz, similar al que, según Clark Whitmore, su esposa usaba desde hacía años. La disposición del vehículo indicaba que no había habido colisión. No se detectaron huellas de frenado, derrape ni marcas de impacto. Tampoco había señales de derrame de gasolina ni rastros evidentes de acelerantes comunes, como queroseno o alcohol industrial. A pesar de eso, el incendio había sido total. Los peritos forenses procedieron a recoger los restos para su análisis. La identificación visual fue descartada de inmediato debido al estado del cuerpo. Se tomaron muestras de tejidos para pruebas de ADN, las cuales fueron comparadas con registros médicos previos de Lauren. En menos de 48 horas, el laboratorio estatal confirmó la coincidencia genética con un 99,97% de certeza. El informe preliminar concluyó que los restos hallados en el vehículo pertenecían a Lauren Whitmore. La noticia fue comunicada al departamento del sheriff del condado, que, a su vez, notificó a la familia. Clark Whitmore recibió la llamada en la madrugada del 26 de agosto. La investigación se inclinó rápidamente hacia la hipótesis de un accidente vehicular seguido de un incendio. Sin indicios de terceros involucrados, sin testigos ni grabaciones posteriores al último avistamiento del automóvil, las autoridades catalogaron el hecho como un trágico accidente. La ausencia de actividad bancaria, registros telefónicos y movimientos digitales posteriores al 21 de agosto reforzaron esa versión. La investigación criminal fue cerrada provisionalmente, en espera de resultados finales del informe toxicológico, que, según los investigadores, probablemente no alteraría las conclusiones iniciales. En los días siguientes, los medios de comunicación locales publicaron breves notas informativas. Las principales cadenas no cubrieron el caso más allá de lo anecdótico. Se habló de una tragedia doméstica, una mujer trabajadora, madre, víctima de las circunstancias. La atención pública se desvió hacia otros sucesos, y el nombre de Lauren fue desplazado por el flujo constante de noticias. Oficialmente, la desaparición había terminado. Lauren Whitmore era considerada muerta. Sin embargo, en los márgenes del caso persistían pequeñas inconsistencias que nadie parecía dispuesto a investigar. Por ahora, el archivo fue sellado. En septiembre de 2017, menos de un mes después de la confirmación oficial del fallecimiento de Lauren Whitmore, se celebró una ceremonia fúnebre privada en la iglesia bautista del vecindario de Elmwood. El ataúd permaneció cerrado durante toda la misa, siguiendo las recomendaciones forenses. Los restos calcinados habían sido entregados a la familia tras la autopsia, y el certificado de defunción había sido emitido sin objeciones. La comunidad local mostró respeto y solidaridad, aunque la brevedad de los servicios y la limitada asistencia reflejaron la naturaleza inesperada y confusa de la tragedia. Clark Whitmore se mantuvo reservado durante el acto. No pronunció palabras públicas, no respondió a preguntas y evitó el contacto prolongado con los asistentes. Su expresión era contenida, su presencia mecánica. Se le observó en silencio, con la mirada fija en el féretro, mientras su hija Amber, de 9 años, se aferraba a su mano sin entender del todo lo que significaba la pérdida de su madre. La escuela, en coordinación con servicios sociales, activó un protocolo especial para facilitar la adaptación emocional de la niña. Un psicólogo infantil comenzó a trabajar con ella de forma semanal, centrando las primeras sesiones en el manejo de ansiedad nocturna, pesadillas y cambios de comportamiento. En paralelo, Clark inició el proceso administrativo de cierre de cuentas y reclamación de seguros. La póliza de vida de Lauren, emitida por una compañía estatal con cobertura integral, estipulaba una indemnización de $250,000. Tras una evaluación estándar y la presentación de documentos requeridos, el monto fue liberado en su totalidad. Con ese dinero, Clark canceló la hipoteca de la vivienda en Elmwood.
saldó varias deudas pendientes y abrió una cuenta fiduciaria a nombre de su hija. La operación fue realizada sin incidentes, y las autoridades no observaron irregularidades en el proceso. A finales de ese mismo año, Clark decidió vender la casa y trasladarse junto a Amber a un suburbio al norte de Houston, Texas. Argumentó razones personales y necesidad de empezar de nuevo lejos del escenario de los hechos. La venta fue rápida. El mercado inmobiliario en Elmwood estaba en alza, y la propiedad, pese a su historia reciente, no tardó en encontrar comprador. En Houston, alquiló una vivienda modesta en una zona residencial tranquila. Amber fue inscrita en una nueva escuela y continuó recibiendo atención psicológica. La investigación oficial se archivó como cerrada sin elementos criminales. El expediente fue trasladado a la sección de archivos pasivos del departamento del sheriff, sin órdenes de reapertura pendientes. El nombre de Lauren fue retirado de los sistemas de búsqueda y su estatus actualizado a fallecida. Para las autoridades, el caso había concluido de manera definitiva. Sin embargo, en la intimidad de su nueva rutina, Clark comenzó a experimentar dudas persistentes. Recordaba con frecuencia ciertos detalles que en su momento no había considerado significativos. Le inquietaba, por ejemplo, el hecho de que Lauren hubiera llevado consigo el botiquín familiar aquel día, algo que nunca hacía sin motivo. También le parecía extraño que el GPS del vehículo no estuviera activado, pese a ser su herramienta habitual de navegación. Y, aunque lo consideraba una intuición sin fundamento, no podía dejar de preguntarse por qué no se encontraron restos de la ropa que Lauren había usado la mañana de su desaparición. Estas preguntas permanecieron sin respuesta. Clark no las compartió con nadie. Guardó silencio. Hasta que los hechos, años después, lo obligaron a enfrentarlas. El 3 de julio de 2020, 3 años después del cierre oficial del caso Whitmore, Blake Ramsey, primo segundo de Clark, asistió como invitado a una boda en las afueras de Nueva Orleans. La ceremonia se celebraba en una finca privada con vista al lago Pontchartrain, un entorno exclusivo y apartado, reservado por un conocido suyo que había hecho fortuna en el sector de inversiones digitales. El evento, cuidadosamente planeado, reunía a un centenar de invitados, la mayoría provenientes de distintos estados del sur del país. Blake, un hombre observador por naturaleza y habituado a notar detalles fuera de lugar, no esperaba nada más que una velada agradable. Sin embargo, algo cambió de forma abrupta cuando la novia hizo su entrada. Durante la marcha nupcial, y mientras todos los presentes se levantaban de sus asientos en señal de respeto, Blake permaneció inmóvil. La mujer que avanzaba por el pasillo, del brazo de un hombre mayor, vestía un traje blanco sencillo y llevaba el rostro parcialmente cubierto por un velo translúcido. No obstante su porte, la forma en que caminaba, la inclinación leve de la cabeza y una marca visible bajo el ojo derecho, despertaron en Blake un recuerdo inmediato. Lo que en un primer instante parecía una mera coincidencia se convirtió, en cuestión de segundos, en una convicción inquebrantable. Aquella mujer era Lauren Whitmore. Sin decir palabra, Blake sacó su teléfono móvil y tomó una fotografía en silencio. La calidad no era óptima, pero la imagen capturaba con nitidez suficiente el rostro de la mujer. Sin quedarse al banquete, se retiró del lugar pretextando una urgencia personal. Esa misma noche, alrededor de las 23 horas, envió la fotografía a Clark, acompañada únicamente por la fecha y el lugar del evento. No recibió respuesta inmediata. Al amanecer, a las 6:00 en punto, Clark comenzó a hacer llamadas a servicios de investigación privada. El impacto emocional fue evidente, aunque se expresó de forma contenida. En menos de 2 días, contrató a Daryl Mlin, exoficial del Departamento de Policía de Baton Rouge, actualmente detective con licencia activa y amplia experiencia en casos de fraude y localización de personas. Mlin inició la investigación con los datos del evento. Logró identificar al esposo de la mujer como Maurice Shepard,
hombre con antecedentes por estafa y uso de identidad falsa en 2009 y 2013. Rastreando registros civiles, localizó el domicilio registrado a nombre de la pareja. A través de una solicitud encubierta, obtuvo copias de documentos utilizados por la mujer, quien figuraba bajo el nombre de Kesha Green. La licencia de conducir, el número del seguro social y los formularios de impuestos resultaron ser apócrifos o vinculados a personas fallecidas años atrás. Las primeras conclusiones eran contundentes. La identidad de la mujer había sido fabricada con precisión. Clark presentó una denuncia formal ante la Oficina Estatal de Investigaciones de Luisiana, adjuntando las evidencias recabadas. El caso fue reabierto de inmediato bajo una nueva categoría: fraude de identidad y posible falsificación de fallecimiento. A partir de ese momento, el tiempo comenzó a desandar su curso. La desaparición de 2017 ya no era un capítulo cerrado, sino el inicio de una historia mucho más compleja y aún sin resolver. Tras la reapertura del caso, la investigación tomó un rumbo acelerado. Daryl Mlin, el detective privado contratado por Clark Whitmore, reunió en pocas semanas un volumen considerable de pruebas. Recurrió a vigilancia discreta, rastreo digital y análisis de registros públicos y privados. Logró obtener varias fotografías recientes de la mujer identificada como Kesha Green. Comparó las imágenes con archivos de la escuela donde Lauren había trabajado, con resultados concluyentes. Además, extrajo una huella dactilar de un vaso de cartón que la mujer había utilizado en un café de Baton Rouge. Al ser analizada en la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados, la coincidencia con la ficha de Lauren Whitmore fue inmediata. La identidad no solo era falsa, se trataba, sin lugar a dudas, de una persona oficialmente fallecida. Lauren vivía desde hacía más de 2 años en un vecindario residencial al norte de Baton Rouge, en una vivienda alquilada a nombre de Maurice Shepard. Ambos compartían la propiedad, mantenían una cuenta bancaria conjunta y habían realizado compras significativas, incluyendo joyas, muebles y pagos de automóviles alquilados a largo plazo. Ella trabajaba como asistente médica en una clínica privada bajo documentos falsificados, sin antecedentes verificables y con referencias fabricadas. Sus colegas la describían como reservada y profesional, sin contacto social fuera del trabajo. Ninguno parecía conocer detalles de su vida personal antes de 2017. El análisis financiero reveló inconsistencias que apuntaban a una planificación meticulosa. Se detectaron compras realizadas en efectivo, pagos fraccionados con tarjetas no vinculadas a identidades reales y préstamos menores otorgados por empresas de crédito rápido. Estas operaciones habían sido cuidadosamente distribuidas para evitar alertas regulatorias. Sin embargo, el punto de inflexión se produjo tras el testimonio espontáneo de un vecino, quien recordó haber visto a la pareja en un tramo forestal junto al arroyo Hawks Creek durante la noche del 22 de agosto de 2017. Según su relato, el coche que usaban coincidía con el modelo Ford Fusion, y ambos parecían nerviosos. El hombre no dio mayor importancia en su momento, pero las fechas coincidían de forma precisa con el hallazgo del vehículo incendiado. Las autoridades solicitaron una revisión de los restos hallados en 2017. La petición fue justificada por la sospecha de fraude de fallecimiento y uso indebido de identidad. En paralelo, se amplió la investigación financiera para detectar el origen de los fondos usados por Lauren y Maurice en su nueva vida. Se estableció una correlación entre los movimientos detectados y los recursos obtenidos tras la indemnización del seguro de vida. Todo apuntaba a un esquema elaborado con el objetivo de desaparecer, asumir nuevas identidades y beneficiarse económicamente del engaño. En este punto, las motivaciones comenzaron a perfilarse. Los informes psicológicos posteriores indicarían que Lauren enfrentaba presiones económicas, frustraciones personales y un sentimiento creciente de insatisfacción con su entorno anterior. No obstante, la evidencia no mostraba una acción aislada. La planificación,
la complejidad logística y la colaboración activa de Maurice Shepard revelaban una estructura compartida. Lo que había comenzado como una desaparición desconcertante, ahora adquiría la forma de un fraude cuidadosamente construido. Pero las preguntas más oscuras aún estaban por surgir. Tras la confirmación oficial de la identidad de la mujer que vivía bajo el nombre falso de Kesha Green, las autoridades de Luisiana, en coordinación con sus homólogos de Mississippi, organizaron una operación conjunta para proceder con las detenciones. La prioridad era evitar filtraciones que permitieran la huida de los implicados. El 15 de agosto de 2020, a las 08:30 horas, agentes encubiertos interceptaron a Lauren Whitmore en la entrada de un hotel en Lafayette, donde la pareja se hospedaba para una breve luna de miel. La detención se realizó sin incidentes. 2 horas más tarde, Maurice Shepard fue arrestado al intentar retirar efectivo de una cuenta conjunta en una sucursal bancaria local. Ambos fueron trasladados a instalaciones distintas para impedir la coordinación de sus declaraciones. Durante los primeros interrogatorios, Lauren reconoció haber falsificado su muerte y haber adoptado una nueva identidad con la ayuda de Maurice. Alegó sufrir una crisis emocional producto de problemas económicos y un profundo sentimiento de frustración personal, que, según sus palabras, la llevaron a planear su desaparición. Afirmó que la decisión no fue tomada con intención de causar daño directo a su familia, sino como vía de escape de una vida que consideraba insostenible. Negó rotundamente tener conocimiento de la identidad del cuerpo hallado en el vehículo incendiado en 2017, limitándose a declarar que Maurice se encargó de todos los aspectos logísticos. Maurice, en cambio, se acogió a su derecho a guardar silencio. No respondió preguntas y solicitó representación legal inmediata. Durante el registro de su domicilio, se incautaron dispositivos electrónicos, documentación falsa, agendas manuscritas y correspondencia encriptada. Un análisis forense de su ordenador reveló archivos eliminados recientemente. Se encontraron anotaciones que indicaban un plan para simular una muerte utilizando información de personas no registradas oficialmente. También se hallaron referencias cruzadas entre sitios web de compra-venta de vehículos usados y foros clandestinos de documentación ilegal. Los hallazgos modificaron el enfoque de la investigación. Lo que inicialmente era tratado como fraude y suplantación de identidad pasó a considerarse como posible homicidio con encubrimiento. El fiscal del distrito solicitó la reclasificación del caso y ordenó la reapertura del análisis forense sobre los restos hallados en 2017. Hasta ese momento se había asumido que pertenecían a Lauren, pero las nuevas evidencias sugerían otra posibilidad, que se trataba de una tercera persona utilizada para simular una muerte. El cuerpo fue designado como Jane Doe, nacida OC 61, en referencia a los registros estatales de víctimas sin identificar. Esta nueva línea generó un cambio profundo en el proceso legal y mediático. Lauren, hasta entonces considerada víctima de sus propias decisiones, pasó a ser tratada como cómplice en un posible asesinato. El tono del interrogatorio cambió. Las autoridades comenzaron a indagar no solo en los actos, sino en el grado de conocimiento y participación de cada uno. La atención se centró ahora en la figura de Jane Doe. La existencia de una víctima real y no identificada elevó el caso de categoría y trajo consigo implicaciones penales mucho más graves. La verdad, hasta entonces fragmentada, empezaba a mostrar su dimensión completa. El informe forense revisado, emitido en septiembre de 2020, confirmó lo que hasta entonces solo se insinuaba. Los restos hallados en el Ford Fusion, incendiado en 2017, no pertenecían a Lauren Whitmore. El perfil osteológico indicaba una estructura corporal diferente, con una estatura menor, complexión más delgada y rasgos óseos incompatibles con los historiales médicos de Lauren. El ADN, extraído de una falange intacta, no coincidía con ninguna base nacional de personas desaparecidas ni con registros penales, lo que complicó de inmediato la identificación. A la víctima se le asignó formalmente el código Jane Doe
Poe 61. La noticia provocó un giro radical en la interpretación del caso. Las autoridades dejaron de tratar el suceso como una desaparición fingida y comenzaron a investigarlo como un homicidio no resuelto con fines de encubrimiento. Se trazaron nuevas hipótesis. La más sólida sostenía que la víctima parecía haber sido elegida por su anonimato, con el fin de sostener la escenificación de la desaparición de Lauren. El mecanismo exacto seguía sin esclarecerse, pero la presencia del anillo de compromiso, identificado en fotografías de Lauren previas a su desaparición y hallado entre los restos de la víctima, indicaba una clara intención de establecer una identidad falsa sobre el cuerpo encontrado. Durante este proceso, Amber Whitmore, ya adolescente, fue oficialmente notificada de que su madre estaba viva. La comunicación fue canalizada a través de un equipo especializado en protección de menores y acompañada por apoyo psicológico inmediato. La reacción de la menor no fue hecha pública, pero se conoció que sus tutores legales mantuvieron contacto constante con los servicios sociales de Texas, donde residía desde 2018. Los informes internos señalaron reacciones de confusión, rabia contenida y un estado emocional inestable. Se recomendó suspender cualquier acercamiento entre madre e hija, al menos hasta esclarecer por completo los hechos. En paralelo, Blake Ramsey entregó a la policía el video grabado durante la boda en Nueva Orleans. En la secuencia, capturada desde su asiento, se apreciaba claramente a Lauren portando el mismo anillo que posteriormente fue hallado en el vehículo incendiado. La coincidencia temporal entre la grabación y las fechas de la supuesta muerte reforzó la hipótesis de sustitución intencionada. La fiscalía utilizó ese material como prueba de que el cuerpo había sido manipulado para representar a otra persona, y que Lauren tenía conocimiento directo de los objetos utilizados en dicha escenificación. La acumulación de pruebas, junto con la falta de cooperación de Maurice Shepard, fortaleció la hipótesis de un encubrimiento criminal. Aunque no se pudo demostrar aún el método exacto de la muerte de Jane Doe en Negocia 61, los investigadores concluyeron que el incendio fue provocado después del fallecimiento, con la intención explícita de borrar evidencias y reforzar la coartada de desaparición. El caso, inicialmente considerado como fraude, pasó a ser investigado bajo sospecha de delito mayor relacionado con una muerte no esclarecida. Ambos implicados fueron señalados como sospechosos activos, y la posibilidad de cadena perpetua se convirtió en un escenario tangible. La historia, hasta entonces limitada al ámbito del engaño, se transformaba en un caso de muerte sin nombre, y con múltiples silencios aún por romper. El juicio contra Lauren Whitmore dio inicio en enero de 2021 en el Tribunal del Distrito de East Baton Rouge. El caso había generado atención moderada en los medios regionales, pero no alcanzó dimensiones nacionales. La Fiscalía presentó un enfoque meticuloso, basado en una secuencia lógica de hechos verificados, con abundante documentación física y digital. Entre las pruebas figuraban los registros financieros tras el cobro del seguro de vida, la falsificación de documentos oficiales, el análisis forense del cuerpo calcinado, y una serie de imágenes y videos que situaban a Lauren viva después de la fecha de su supuesta muerte. El punto central del proceso, sin embargo, giró en torno a su grado de conocimiento y participación en el destino final de la víctima desconocida. Los fiscales argumentaron que Lauren había actuado con pleno conocimiento de las implicaciones de su desaparición, y que sin su cooperación activa, entrega de ropa, pertenencias, llaves del vehículo y documentos, la escenificación de su muerte habría sido imposible. Se resaltó el hecho de que el anillo hallado en el cuerpo coincidía con uno fotografiado en su posesión semanas antes, lo que indicaba una transferencia consciente. Además, se le atribuyó responsabilidad directa en la creación y uso de identidades falsas que permitieron el fraude, así como en la ocultación del crimen original. La ausencia de colaboración en la identificación de Jane Doe fue interpretada como una forma deliberada de proteger a su cómplice y de entorpecer la acción de la justicia. La defensa, por su parte, intentó construir la imagen de una mujer vulnerable, empujada a decisiones desesperadas por la presión de las deudas, el deterioro emocional y la manipulación de Maurice Shepard. Afirmaron que Lauren
no había participado en la obtención ni manipulación del cuerpo hallado, y que solo después del incendio comprendió la magnitud del acto. Alegaron que había actuado movida por el miedo, y que su rol debía ser considerado secundario en la estructura del crimen. No obstante, la evidencia material y la cronología de eventos contradecían esa versión. Maurice Shepard, en paralelo, accedió a un acuerdo con la fiscalía. A cambio de no ser acusado por homicidio en primer grado, aceptó los cargos de conspiración, fraude agravado y ocultación de evidencia, recibiendo una condena de 15 años sin derecho a reducción. Su testimonio fue considerado no esencial y no llegó a declarar. La decisión generó críticas, pero fue justificada por la dificultad de vincularlo directamente con la muerte de Jane Doe, sin pruebas concluyentes sobre la causa exacta del fallecimiento. Lauren fue declarada culpable por un jurado unánime. Los cargos incluyeron fraude de seguros, falsificación de documentos oficiales, obstrucción a la justicia, ocultación de información y complicidad en la manipulación de un cadáver. La sentencia final fue determinada en audiencia posterior. 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 18. Clark Whitmore, notificado del veredicto, optó por no asistir al juicio. En su lugar, envió una declaración escrita. En ella se limitó a decir que había buscado la verdad y que al encontrarla, descubrió que era más insoportable que cualquier mentira. Tras la sentencia, Lauren Whitmore fue trasladada al Centro Correccional para Mujeres de Saint Gabriel, una instalación de máxima seguridad en Luisiana. Allí fue clasificada como interna de riesgo moderado, sin acceso a programas de libertad anticipada durante los primeros años de cumplimiento. Las evaluaciones psicológicas realizadas durante su ingreso indicaron estabilidad emocional aparente, aunque se recomendó seguimiento continuo por antecedentes de comportamiento evasivo y construcción deliberada de identidades ficticias. Lauren fue ubicada en un pabellón con otras reclusas condenadas por delitos no violentos, pero bajo régimen de vigilancia reforzada. No solicitó visitas familiares y no respondió a la notificación del derecho a contacto con su hija. Maurice Shepard fue ingresado en un centro penitenciario fuera del estado, como parte de un programa federal de protección de testigos, debido a su colaboración parcial y por razones de seguridad interna. No volvió a tener participación en el proceso y su paradero exacto fue clasificado. Aunque su sentencia no incluyó cargos por homicidio, quedó vinculado de manera oficial a la planificación del fraude, la obtención de documentación ilegal y la manipulación de pruebas posteriores al crimen. El caso, que inicialmente atrajo cierta atención mediática, fue rápidamente desplazado por otros acontecimientos. Pocas semanas después del fallo, la cobertura disminuyó hasta desaparecer casi por completo. Los archivos judiciales permanecieron accesibles, pero la opinión pública mostró escaso interés por una historia, en la que la culpabilidad había sido establecida sin el morbo de un juicio escandaloso. La mayoría de los informes concluyeron con la etiqueta de fraude con víctima no identificada. Las autoridades de Luisiana anunciaron una revisión interna de procedimientos para prevenir futuras fallas en la verificación de fallecimientos con base en restos calcinados. Clark Whitmore continuó viviendo en Houston, manteniendo un bajo perfil. Nunca dio entrevistas ni participó en debates públicos sobre el caso. A nivel legal, conservó la totalidad de la indemnización del seguro, ya que el tribunal lo reconoció como beneficiario de buena fe, sin evidencia de complicidad o conocimiento del fraude. Su entorno inmediato, incluyendo empleadores y vecinos, confirmó que había retomado sus actividades laborales de forma estable. No se reportaron cambios significativos en su situación tras el veredicto. Amber Whitmore, quien en ese momento tenía 13 años, fue legalmente autorizada a cambiar su apellido. Su nuevo nombre no fue divulgado por protección de identidad. Las autoridades escolares confirmaron que se encontraba matriculada en una institución privada con orientación terapéutica y que recibía acompañamiento psicológico regular. No se permitió ningún tipo de contacto entre madre e hija, ni se anticipaban audiencias al respecto en el corto plazo.
La niña desapareció de los registros públicos, a petición de sus tutores legales. La víctima sin nombre, Jane Doe en Osesto 61, fue sepultada en una parcela anónima del cementerio estatal de Baton Rouge. Sobre la cruz blanca de madera que marcaba su tumba, se colocó una placa con inscripción sobria: nombre desconocido, fallecida sin justicia, recordada sin identidad. Las investigaciones para identificarla continuaron sin avances. Se revisaron bases de datos de mujeres desaparecidas, registros hospitalarios y archivos penitenciarios, sin lograr coincidencias. Con el tiempo, el caso fue cerrado de facto. La mayor parte de las preguntas que generó quedaron sin respuesta. El origen de Jane Doe, su historia y cómo llegó al vehículo incendiado nunca fueron esclarecidos. Para el sistema judicial, el caso estaba resuelto. Para los involucrados, las consecuencias apenas comenzaban. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.